Hola, soy Javier Molina y en este episodio voy a hablar sobre una nueva forma de sanar, conociéndote a ti mismo. Conócete a ti mismo era una de las máximas del templo de Apolo en Delfos. El autoconocimiento no es tan solo saber qué es lo que te gusta. El, el ser es algo profundo. Es toda una galaxia con sus universos, sus soles y planetas. El autoconocimiento es el viaje a lo profundo de nuestro ser, de nosotros mismos. Es conectar con nuestra psique y si nos vamos más abstracto, sería conectar con Dios. El, autocono el autoconocimiento es una técnica de sanación que era el autoconocimiento es una técnica de sanación que era conocida por los antiguos maestros, aquellos como el que aparece en en Karate Kid, en Kung Fu Panda, en estos monos animados, nos hablan sobre el autoconocimiento. Y no somos conscientes de esto, pero el autoconocimiento es una herramienta para sanar y restaurar nuestra psique. Pero para que sea una verdadera herramienta de sanación debemos de profundizar en nosotros, debemos de indagar lo más profundo, lo más que podamos en nuestro ser, más allá del conocimiento básico. Debemos de profundizar en nosotros mismos. Esto en los mitos, en los misterios órficos, en la escuela órfica, sería eh, sería como en el mito de Heracles cuando viaja el- en el inframundo para luchar, bueno, para raptar a, a a Cancerbero, ¿no? Al Cancerbero. Es el momento en el que nuestros héroes se van al oscuro, como Jasón que se fue en el Mar Negro, como Ulises que se embarcó al mar en busca de volver a su hogar. Y Orfeo, que bajó por Eurídice al inframundo. La idea es llegar a un punto de autorrealización, de crear metafóricamente la armadura de Marte, la armadura de Ares. No es, la idea es crear ego, pero un ego bueno, que sería la personalidad mágica. La personalidad mágica es lo que conseguimos cuando logramos transmutar nuestro ego, cuando logramos hacer que en los mitos griegos sería cuando Teseo mata al Minotauro. Entonces es esto de domar a la bestia interna, al ego, que también sería como la carta de la fuerza, domar al león y poder hacer que esto esté a nuestro favor. Porque normalmente el ego es, todos sabemos que es el ego, que el ego es esa vocecita que te traiciona. Entonces la idea es domarlo y que se convierta en la voz de que nos impulsa al viaje. Es esta idea de transmutar el ego es cambiar la conversación interna que tenemos con nosotros mismos. Ya no ser de que malos con nosotros, de que como ya que la voz interna no nos genere miedo
o inseguridad, sino que nos impulse, como ya dije, que nos impulse a el viaje. Entonces, este sería como la idea, es el autoconocimiento es una herramienta que nos impulsa, es una herramienta que nos ayuda a transmutar toda esta. Todos sabemos que el ego está compuesto de los traumas, de las voces eh, críticas de nuestra infancia, de sucesos, de recuerdos malos, de sentimientos malos. Todo eso es lo que conforma al ego. Entonces, al nosotros transmutar el ego, al nosotros conocernos a nosotros mismos y saber que esta voz, estos traumas no son nosotros, crea como un tipo de, se podría decir como, sí, como una armadura a lo malo, no tan así. A ver, ¿cómo lo explico mejor? Como crea una libertad en nosotros de todo eso oscuro, del ego. Crea en nosotros, sería como, sería como Hércules, como Heracles, que domó, em, domar, bueno, no domar, sino que matar al león al león y después cubrirse con la piel del león como armadura. Y es esto mismo, es sanar nuestro ego, sanar lo que tenemos, sanar lo que nos tortura y revertirlo y hacer que eso que nos dañaba nos ayude a impulsarnos hacia adelante. Entonces, es algo bien profundo. Es algo que después voy a contar un poco de mi experiencia como para también profundizar un poco en el tema de esto mm, de, ¿cómo se llama? En estos cambios, en esta ayuda que recibimos, que encontramos cuando nos conocemos a nosotros mismos. Lo que sucede cuando nosotros no nos conocemos y no conectamos con nosotros es que normalmente las parejas que nos vamos a encontrar y amistades obviamente van a ser tóxicas, van a ser muy autoritarias, muy dominantes o van a llegar a ser inmaduras, van a ser de que si tienes amigos van a ser amigos que son de que ratas, por así decirlo, eh, amigos que no tienen madurez emocional ni madurez mental y así. Entonces, y van a tener como el mismo patrón de comportamiento, porque al no conocerte a ti mismo, tú caes o en querer dominar a los demás, en toxicidad, caes en narcisismo, o en borderline, caes en estos trastornos, eh, pero también puedes caer en inmadurez, en seguir siendo un niño mentalmente y emocionalmente, ¿no? También caes en adicciones como sustancias ilegales, eh, caes en adicciones al sexo, eso es algo muy típico, adicciones al alcohol, esto de caer en adicción a sustancias ilegales y al alcohol es algo que vemos mucho en personas adultas
y que ahora en el presente, por lo menos en mi país, que es Chile, vemos mucho que los adolescentes están cayendo en estas adicciones a sustancias peligrosas, sustancias ilegales y al alcohol, pero porque no se conocen. Y aparte por otro tema que ya después más adelante voy a hablar sobre los adolescentes y así, y lo que está pasando, pero en adultos se ve mucho esto que caen en alcoholismo, en la adicción al alcohol, porque no logran, ya lo dijimos, al autoconocerte, tú logras domar al ego y logras transmutarlo. Y cuando no te conoces, este ego te sigue torturando. Y a veces puede torturarte demasiado que caes en esto del el alcoholismo, que sería intentar apagar o ahogar esta voz y la, en es- caes en adicción a sustancias eh, ilegales porque es como un escapismo, ¿no? Y ahora, en este momento, también puedes caer en adicción a las redes sociales, que sería como autodestrucción. Porque recordemos que las redes sociales crean dopamina barata, que es una hormona cerebral, una hormona del cuerpo. Pueden buscar en internet qué es la dopamina. eh, entonces, y bueno, las redes sociales crean dopamina, pero dopamina barata. Entonces es autodestruirse, que es lo que intenta hacer el ego, no, cuando nosotros no lo controlamos. Y puedes caer en diferentes adicciones. Serían también como adicciones a maquillarte demasiado, que es cuando quieren cambiarse físicamente porque no se conocen a sí mismos y no se aman a sí mismos. También sería como adicción a quizás las compras, adicción a, sí, a compras compulsivas y adicción a ropa, por ejemplo, ajustada o de siempre andar cambiando de ropa, ¿no? De estilo. También caes en depresión, en ansiedad, en pánico, puedes caer en mucha humildad, tanta humildad que puede llegar a ser muy tóxico, que ese es como un tipo de paradoja, que puede ser muy humilde, tan humilde, que puedes caer en toxicidad. También puedes crear ser humildad, que esta sería la contraparte, eh, o mucho, puedes caer en mucha inconsciencia y mucha inocencia, que sería, sí, sería como seguir quedándote en el estado de la niñez, en la mentalidad de la niñez. Entonces, y en sí hagan de cuenta que caen en una dualidad, ¿no? Que caen en caen en esta dualidad en donde o son muy inocentes, tan inocentes que pueden ser manipulables, o son muy inocentes, tan inocentes que pueden ser muy tóxicos y, y posesivos. Y aparte de ellos ser ellos mismos duales, pueden también, pueden también crear dualidad a su alrededor. Que esto sería la guerra de los sexos, ¿no? Entre la sería lo femenino y lo masculino, ¿no? Que en espiritualidad sería como la energía masculina y la energía femenina, que la energía femenina sería sería como mucha inocencia y mucha inconsciencia, al grado de ser eh, sumisos, de ser víctimas, de ser manipulables. Y estas personas serían las que tienen una mala economía, eh, y que normalmente siempre caen en modas. Tienen mala economía porque la,
El dinero es una energía que es de valor y está muy conectada con el valor propio. Si tú no te tienes un valor propio, no tienes valor económico. Entonces, y estas personas normalmente, como no se conocen y no se quieren, no tienen valor propio. Entonces, no tienen una buena economía. Y puede que tengan eh, trabajos en los que no les guste trabajar, trabajos que les estresan, que odian, pero no salen de allí. Y normalmente también caen en modas porque no se conocen y no conocen quiénes son y qué les gustan. Entonces caen de que en modas de teñirse el pelo de todos los colores o en diferentes modas de ropa. Entonces, y generalmente estas personas no son estables porque recuerden que el conocerse a sí mismo es crear estabilidad, una base para poder ir creciendo como persona. Entonces, estas personas que no se conocen no tienen estabilidad emocional, mental, económica, no tienen un estatus social, no se conocen, entonces si mm, pueden que sean de que, no sé, que tengan eh, habilidades para las artes, pero ellos no sepan, o para las matemáticas, pero ellos no lo aceptan, ¿no? Sería como todo eso. Ahora, la otra como dualidad de las personas que no se conocen es las personas que se conocen tanto y que se quieren tanto que caen en egos, haz de cuenta que se convierten en el ego, más o menos, ¿no? Se convierten en narcisistas, en egocéntricos, en personas que se tienen mucho amor propio que no quieren convidar, que sienten que nadie puede ser como ellos, mucho amor propio, tanto que no lo quieren convidar con otros y no tienen amor por otros, solamente amor propio. Y normalmente son embaucadores, siempre, por ejemplo, si tienen relaciones de pareja, siempre van a embaucar a la otra persona, siempre van a querer tener una pareja para sentirse amados y sentirse más, eh, sí, como más amados, y eso aumenta más su amor propio, ¿no? Y estas personas obviamente como se aman tanto y como se aman tanto y se tienen un buen valor propio, tienen una buena economía. Pero normalmente esta economía es robada porque son embaucadores y embaucan a parejas, embaucan a amigos, a familiares, emocionalmente o económicamente, y normalmente embaucan dinero, roban dinero. Entonces son ricos pero a costa de otros. Son personas hipermentales que normalmente están como bueno, estas personas estarían como en el lado científico o el gobierno o municipios, estarían como en estos lados como industriales. Y si estas personas llegasen a ocupar de que la espiritualidad o el arte sería para robar dinero, para lavar dinero, para embaucar a las personas, para mentirle a las personas, eh, sí, para mentirle a las personas, son embaucadores. Y estas personas, eh, si hablamos, no, las personas que no se conocen, puede que si caen bien bajo, lleguen a borderline, a TLP, al trastorno histriónico, a el trastorno de eh, quizá el trastorno de tener muchas personalidades, ¿no? Todo esto. Y estas personas que son narcisistas pueden caer en sociopatía, en psicopatía, eh, donde matan, te asesinan físicamente
que eso es como lo que más conocemos, como conocemos, y o te pueden ser personas que asesinen económicamente. ¿Ok? Busquen de este concepto, porque ahora no lo voy a explicar, pero pueden buscar sobre este concepto, sobre el asesinato económico. ¿Ok? Si pudiéramos darles un arquetipo, un personaje, a estas personas serían el arquetipo del Joker, ¿no? Estas personas que son narcisistas, embaucadores, son payasos, serían el Joker. Y las otras personas que no se conocen, que son inestables y así, serían la pareja tóxica, ¿no? Serían Harley Quinn. Y estos dos, de que la Harley Quinn y el Joker, el narcisista y la borderline, son un péndulo, ¿ok? Un péndulo de la sociedad. La sociedad, todos somos un péndulo, ¿no? Que se mueve dependiendo de, eh, bueno, sí, que se mueve, ¿no? Sería como el principio de vibración y el principio de ritmo en, en las siete en los siete principios herméticos, ¿no? Y esto, esto sí, todos somos un péndulo, ¿ok? Y existen como movimientos masivos, ¿no? Son sería como si tuviéramos de que colgáramos y como si un viento fuerte moviera las ramas, ¿no? Y todas las ramas se mueven, ¿no? Entonces es esto. Y esto sería como ley del caos, que es esotérica, pero ya. Entonces, un movimiento como masivo sería, se podría ver como histeria, la histeria que se crea, que un péndulo o una persona empieza con un movimiento y empieza a mover a otros y a otros y a otros y se crea una histeria colectiva, una histeria masiva. O sería, por ejemplo, lo que sucedió desde 2012 en adelante, que una persona se empieza a despertar espiritualmente y en conciencia y empieza a despertar a otros y a otros y a otros. Y si ustedes entran al, a la parte espiritual de TikTok, pueden ver que te hablan de que estamos viviendo en el presente un despertar espiritual masivo. Y esto es por el péndulo, porque nos movemos en péndulo a veces, ¿no? Y tú puedes, como péndulo individual, decidir a dónde te mueves, si sigues el movimiento o no. Y por ejemplo, las modas son un péndulo, la religión es un péndulo, la ciencia es un péndulo, las nuevas religiones que van a salir son un péndulo, las redes sociales son un péndulo, ¿ok? Todo es un péndulo. El narcisismo, el narcisismo es un péndulo. Todos estos trastornos son péndulos. La ansiedad es un péndulo. Y tú puedes salirte de allí. Tú puedes dejar de ser un péndulo que se mueve por otros y ser un péndulo que se mueve por independencia, que se mueve por sí solo, que no, que no se va a la hiperderecha y tampoco se va a la hiper izquierda, sino que intenta mantener un equilibrio, de que sí, se mantiene en equilibrio, en armonía, en sincronía también, ¿no? Pero para esto necesitamos tener discernimiento, necesitamos tener un buen juicio, saber qué es malo, saber qué es bueno, saber que si yo me doy mucho más amor propio a mí y no a los demás, eso es malo. Saber que no conocerme es malo. Saber que conocerme a mí mismo
y tenerme amor a mí, pero también amor al prójimo, amor a los demás y mantener un equilibrio, eso es bueno. Entonces es tener un buen discernimiento y también como intentar aprender, leer entre líneas lo que dicen las otras personas, la información que les llega, tener un buen discernimiento, tener un buen filtro sobre las cosas, sobre las personas, las palabras, sobre los pensamientos, sobre las acciones que tú quieres hacer, sobre las acciones que hacen, sobre las palabras, sobre todo, ¿no? Tener un buen discernimiento siempre y tener un buen juicio, ¿ok? Porque conocernos a nosotros mismos es tener una dirección, pero para tener una dirección necesitamos tener discernimiento. Para tener un buen enfoque y un propósito necesitamos tener discernimiento, porque puede que nuestro propósito, entre comillas, sea, no sé, capaz alguien salga diciendo que su propósito es hacer videos en TikTok. Y al tener un buen discernimiento vamos a poder saber que ese no es un propósito, porque siempre el propósito es conocerse a sí mismo, construirse como persona, desarrollarse como persona y vivir. Vivir una vida plena, una vida de virtud, vivir en salud y en bienestar. ¿Ok? Y esto es todo lo que los antiguos filósofos enseñaban. Era en lo que más se enfocaban. El conocerte a ti mismo es una llave para poder caminar por el sendero de la luz. ¿Ok? Y esto era lo que todos los filósofos te intentaban enseñar. El poder salir de karma, de patrones de comportamiento, de atados mentales y emocionales, de sanar traumas, de dejar parejas atrás, de dejar cosas atrás, ¿ok? Entonces, y esto es un entrenamiento propio. Tú decides cómo te autoconoces, ¿ok? Tú puedes, porque el autoconocimiento es extenso, es un abanico de cosas que te ayudan, de herramientas que te ayudan a autoconocerte. Puedes ocupar el tarot, puedes ocupar la psicología, puedes ser tú mismo estudiando, puedes, puedes autoconocerte y autoconectar contigo de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, caminando el sendero del autoconocimiento, eh, yo conecté conmigo mediante meditación, mediante escritura también, que eso es algo que voy a enseñar mucho más adelante, es la técnica de escritura, que es autoconocerte escribiendo tus pensamientos y sentimientos. Y voy a hablar un poquito más a profundo en otro episodio, pero es escribiendo. Eh, yo bueno, yo escribía poemas, ¿no? Y a veces escribía como ciertas cosas, como un diario, ¿no? Pero eso, esa fue como mi manera de autoconocerme, ¿no? Al caminar yo por este sendero, por este camino, me di cuenta que, que puedes cambiar de patrones de comportamiento. Que puedes, por ejemplo, un patrón de comportamiento que yo tenía era el de no poder estar solo, no poder salir solo, no poder estar de que en el liceo, en un recreo, solo. Yo no podía estar así, solo. Entonces pude darme cuenta, conociéndome y conectando conmigo, darme cuenta de que tenía este patrón de comportamiento y que siempre dependía de otras personas. Entonces pude cambiarlo con disciplina, con ponerme a prueba, de que diciendo, ok, voy a ir, de que, no sé, voy a estar todo un día solo, sin hablarle a ningún amigo, sin, sin, sin estar con nadie, sin pensar en nadie, solamente estar conmigo, con mi soledad, ¿ok? Y después en un episodio voy a hablar sobre la soledad, porque siento que es algo que te puede ayudar mucho estar en soledad, en silencio. Eh, sí, yo pude darme cuenta de que podía, o sea,
pude darme cuenta de los patrones de comportamiento que yo tenía, que yo seguía, ¿no? Y pude cambiarlos. Esto también sería como cambiar hábitos, cambiar de pensamiento, sí, de pensamiento. También algo que yo me di cuenta que tú puedes, bueno, yo caminando el sendero del autoconocimiento pude identificar las heridas del colectivo, las heridas que en el inconsciente todos tenemos. Por ejemplo, me pude dar cuenta que una herida como grande que tenemos en el presente es la del abandono, ¿no? El abandono del padre, que es algo colectivamente, una herida colectiva, el abandono del padre. Y esto es como no tener orden, en otras palabras, ¿no? Como perder el orden, abandono del orden. Entonces, de esta herida se forman de que las feminazis forman parte de esta herida, ¿no? De las personas que tienen esta herida. Y otras comunidades, otros movimientos que vienen eh, de parte de una herida. ¿Okay? Pero hay que tener un buen discernimiento, recuerden, para saber cuáles sí vienen a ayudar, movimientos que sí vienen de que el feminismo que viene a ayudar a restablecer el orden y el equilibrio y la igualdad, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, las feminazis que vienen con esta herida de abandono y ira porque los hombres los dejaron. Entonces, y crean esta revolución, ¿no? También, sí, bueno, el conectar contigo mismo, y esto es algo que yo me di cuenta, es crear una conexión con tu psique, con tu alma, con tus emociones, ¿ok? Y al conectar con tu psique es, sería lo mismo que conectar con Dios, que conectar con el inconsciente colectivo, no, con el consciente, sí, con el inconsciente colectivo, con la memoria consciente colectiva. Creas una conexión con tu mente, con tu conciencia, y eres capaz de escuchar a las... Sí, es como empiezas a conectar con tu mente y con tu conciencia cuando logras tomar al ego, ¿no? Al minotauro de Creta, ¿no? Eh, entonces logras conectar con tu conciencia, con tu mente, para que te ayude a ordenar y a avanzar, y conectas con tu psique, con tu alma, con tus emociones, para poder fluir y poder avanzar y poder sentir, y no ser solamente mente, que sería ser un robot, sino que ser un verdadero humano, que está equilibrado, que siente claramente, pero que piensa ordenadamente, ¿no? Entonces es eso, y creas lo que Carl Jung denominaba como individuación, un autoconocimiento, pero más, más, más grande, ¿no? Un autoconocimiento profundo, ¿no? Que es también conectar contigo. Y, y al caminar por el sendero del autoconocimiento, por este sendero de la sanidad, logré, y tú como persona logras también sanar tu futuro, tu pasado, y más importante, y lo más importante, tu presente, que es lo que vivimos, ¿no? Lo que nosotros vivimos cada día. Al conocerte, te, te despojas, te desligas de los traumas y creas un nuevo futuro, creas un nuevo paradigma, y creas un nuevo paradigma para tu presente,
para lo que tú vives. Ya no vives de la misma manera en la que vivías cuando, cuando no te conocías. Ahora vives como una persona estable y, y sí, estable emocionalmente y mentalmente. Eh, Como última nota, como nota final, quería, quería decirles que traten de no crear dogma. eh, yo no quisiera que se vuelvan dogmáticos con esto de autoconocerse solos, porque sé que la mayoría lo va a hacer solo, así como yo lo hice. eh, Porque eh, sí, bueno, quisiera que no crearan como un tipo de dogma, em, porque como ya lo dije, tú puedes sanarte con yendo a terapias de tarot, terapia de cristales, terapia psicológica, puedes sanarte con comida, con un nutricionista y con otras cosas, ¿no? Que dependen de estar con con otra persona, ¿no? Que otra persona te ayude. Y eso está bien, ¿ok? Y digo esto porque a veces los que van por el camino del autoconocimiento, que, que lo hacen totalmente solo, pueden empezar a burlarse de estas otras personas que se sanan en compañía de otros y que y quiero que se den cuenta de que estas personas que buscan sanarse pero con compañía de otros también se embarcan de alguna manera en el viaje del autoconocimiento, porque no se pongan a trabajar en ellos mismos en solitario y ellos mismos hacer todo, no significa que ellos no vayan a sanar bien, que ellos vayan a sanar mal. Existen diferentes maneras de sanar, existen un abanico inmenso de herramientas y de formas en las que tú te puedes conocerte a ti mismo y sanar, ¿ok? Porque la idea es, es tener un discernimiento y ver y saber y conocer e identificar qué forma tienes tú de sanar, qué forma de sanar te sirve a ti, qué forma te lleva al camino de la sanidad, qué herramienta te acomoda a ti. Quizás te acomoden los cristales, quizás te acomode el ejercicio, quizás te acomode estar solo en modo monje y, o en modo ermitaño y tú mismo hacer todo el trabajo, ¿ok? Puede que te sirva cualquiera de estas, pero quiero que recuerden que no es tan solo conocer sus gustos o no es tan solo, no, no tan solo sirve el, el camino de estar solo, ¿ok? Porque recuerden que el autoconocimiento no es tan solo conocer tus gustos, no es tan solo eh, esto de tú ir solo, no, el autoconocimiento puede ser con otra persona, ¿ok? Porque la idea es sanar por completo, es ir sanando de adentro hacia afuera y un psicólogo te puede ayudar en esto, un cristal te puede ayudar en esto, ¿ok? Porque mm, sí es un cambio de adentro hacia afuera, porque es un cambio que se hace en lo profundo del alma, ¿ok? En lo profundo de la psique, tú conectas con tu psique, conectas con tu alma, con tu emoción, con tu conciencia, con tu mente y despojas al ego y lo conviertes en tu personalidad mágica que te impulsa hacia adelante y cambias tu paradigma, cambias tu realidad. Y este trabajo se puede hacer con diferentes herramientas y se puede hacer en compañía de personas, ¿ok? Pero la idea siempre, el viaje siempre va a ser solo, aunque tengas compañía, siempre va a ser solo. Si tú vas de que a psicólogo, el viaje, aunque el psicólogo te ayude, el viaje siempre va a ser solo, porque el psicólogo no está viajando dentro tuyo, tú estás viajando, tú estás conectando con tu psique. Entonces, no importa
si sanas con lecturas de tarot o con terapeutas con cristales o con psicólogos o con lo que sea, no importa de la manera en la que camines, en la que te encamines al sendero de la sanidad. Mientras conectes con tu psique, conectes con tu sombra y conectes con tu luz, siempre el camino siempre te va a guiar al camino de la sanidad, ¿ok? Porque el camino siempre se va a tratar de ir a lo profundo del ser y sacar al cancerbero de las tinieblas y sacarlo al sol y volverlo el sol, volver el león, volverlo no en nuestro enemigo, sino en nuestra armadura, ¿ok? Entonces quiero que tengan muy claro esto y que mediten sobre esto, porque y que mediten sobre esto de la sanidad y de la sanación, porque te puedes sanar con muchas cosas, te puedes sanar con libros, con información, con el arte, con la escritura, con, con la naturaleza, con las plantas, ¿ok? Entonces quisiera que mediten sobre eso. Bueno, ahora los dejo, espero que mis palabras los inspire, un abrazo fuerte y nos vemos.